I got my load. Bueno, vamos a agradecer al Colegio de Médicos que tuvo la grata gracias para traernos a este representante de Médicos del Mundo que mañana va a estar dando una charla precisamente con la intención de capacitar y con la intención de buscar un enfoque diferente o por lo menos otro tipo de realidad sobre la práctica de salud que se está dando también en el mundo. Está con nosotros Gonzalo Basile, presidente coordinador de América Latina y el Caribe de Médicos del Mundo. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál va a ser el tema mañana en esta charla que van a hacer en el colegio? Bueno, mañana está planteado básicamente el tema de abordar un poquito el tema de la medicina social en Latinoamérica y el Caribe, o sea, entender un poquito qué está pasando en Latinoamérica desde la perspectiva de la medicina social, qué significa eso, pero además un poquito ver cuáles son los problemas que hoy tenemos en la región, digamos, donde en muchos casos Médicos del Mundo está trabajando y está involucrado en las realidades cotidianas como en las realidades también en términos de estudios, de investigación y de trabajo en ese sentido. Entonces por ahí va a ir un poquito las coordenadas de la charla, imagino. La primera consulta es ¿qué es medicina social? Digamos, como para encuadrarnos un poco, sin anticipar a lo mejor lo que se pueda escuchar mañana, pero ¿de qué hablamos cuando decimos medicina social? Básicamente ustedes saben, digamos, históricamente en el campo de la salud siempre ha existido distintas formas terapéuticas de entender el cuidado de la salud, ¿no? Hace 100, 200, 300 años había distintas alternativas terapéuticas y formas de cómo entender la salud y el cuidado. Pero nosotros hace unos 100 años aproximadamente, digo por dar un corte así fuerte, tenemos un tipo de modelo y un tipo de salud que algunos autores van a llamar modelo biomédico de la biomedicina, que básicamente es, digamos, la hegemonía de una forma de entender la salud, que básicamente prioriza un enfoque biologicista sobre que los problemas de salud tienen que ver con causas biológicas, básicamente, y con que todas las respuestas que tenemos que hacer van en el plano asistencial curativo, individual, por eso la clínica se transforma en el único espacio de cuidado y de atención de la salud, y con básicamente estrategias tecnológicas medicamentosas, digamos, ¿no? Eso que a veces algunos autores lo van a poner en las fechas del informe Flexner o algunas otras cuestiones, la medicina social lo que hace, digamos, es retomar parte de la construcción histórica, digo, de viejos debates que autores como, no sé, Koch, quien descubrió el bacilo de Koch de la tuberculosis, discutía con Virchow, otro autor, digamos, de la medicina social europea, que planteaba, digamos, o sea, que la salud tenía que ver con condiciones de las condiciones de vida de las poblaciones, y, digamos, fuertemente, como dice Brossman, digamos, como uno vive, se enferma y se muere, ¿no? O sea, básicamente cómo nuestras sociedades se organizan en sociedad, distribuyen de alguna manera desigualmente los bienes, los recursos comunes, los bienes públicos, el poder incluso y demás, la cultura, y esas formas de distribuir desigual generan también patrones desiguales de enfermedad y de muerte, y eso no es natural, ni es espontáneo, ni es producto de una causalidad biológica, sino que tiene que ver en cómo las condiciones de vida y los determinantes sociales, económicos, ambientales, impactan en las formas de enfermarse y morirse. En las últimas horas se conoció, aquellos que por ahí no conocían la organización, a raíz de una información que trascendió sobre Médicos del Mundo que se retiraba de Somalia a raíz de estos ataques permanentes que hay en este sector del mundo y la imposibilidad de poder brindar una asistencia integral a las personas que están en Somalia. Teniendo en cuenta esta visión que ustedes tienen de la medicina, ¿qué patologías notan, tanto en este sector, en Somalia, como en América Latina, comunes, vinculadas a la forma de vivir que tenemos? Bueno, básicamente, lo de Somalia, digamos, y básicamente en distintas zonas del mundo, digamos, obviamente que cada vez el trabajo humanitario, digamos, cada vez es más complicado y cada vez se hace más complejo, también porque tenemos una cuestión, digamos, que yo sé que quizás para nuestras sociedades parece algo muy lejano, pero es el tema de la militarización de la acción humanitaria, ¿no? O sea, lamentablemente en las últimas décadas ha pasado, digamos, o sea, que la ayuda humanitaria y la acción humanitaria entendida como solidaridad, como trabajo hacia las poblaciones que están sufriendo crisis de distinto tipo, eso que en algún momento histórico se construyó en una Carta de Naciones Unidas, en la Carta de Cracovia y demás, en los últimos tiempos
las Fuerzas Armadas muchas veces, las fuerzas militares pasan a tomar ese rol, entonces muchas veces en muchos países a veces somos vistos, digamos, como parte del problema, digamos, y como parte de estructuras militares y demás, y muchas veces el tema de la seguridad a nivel internacional es un tema bien importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son las patologías o problemas o, digamos, o sea, problemas globales que tenemos y problemas regionales? Yo diría que, digamos, obviamente que África es difícil de comparar con América Latina y el Caribe. Sí, lo que está claro es, digo, si yo te pusiera un mapa marquemos con puntitos rojos en el mapa de África y en el mapa de América Latina y el Caribe, casos de tuberculosis o muertes por tuberculosis o muertes por VIH-Sida, y veamos las condiciones de vida de esas personas, voy a encontrar que esos mapas coinciden en muchos casos. ¿Cuáles son las endemias y epidemias más, digamos, más complejas que hoy tenemos en la región? Yo diría, por un lado, digamos, o sea, tenemos todo lo que tiene que ver con el universo del tema del cambio climático y los eventos climáticos extremos y cómo eso está impactando en los nuevos patrones epidemiológicos. Básicamente eso significa dengue, zika, chikungunya, incluso en la malaria, pero también está impactando en otros, digo, mientras en algunas zonas tenemos olas de lluvias, inundaciones y cambio en los comportamientos vectoriales, en otras zonas, por ejemplo, tenemos olas de frío polar, digamos, entonces tenemos en el Puno de Perú que se nos mueren 80 chicos en etapa invernal por friaje y por hipotermia, y digamos en otras zonas, digo en Haití sobre todo, en la isla Haití y República Dominicana, tenemos el tema de la epidemia de cólera, que todavía es una epidemia que, digamos, de las más graves de la región, donde hay 9.000 muertes en los últimos 4 años y más de 900.000 casos. Digamos, yo diría que después en ese universo el tema de violencia, está clarísimo que el tema de violencia es un problema de la salud pública, no es un problema, obviamente que es un problema de la sociedad y es un problema de la convivencia ciudadana y de la construcción ciudadana, pero básicamente tenemos un problema que nuestras ciudades, sobre todo las urbanizaciones desiguales, caóticas y también malsanas que tiene América Latina, en general se han transformado en ciudades fuertemente inseguras socialmente. ¿Por qué? Porque producen masivamente desechos y basura, somos productores masivos de desechos y basura, somos productores en muchos casos de emergencias y desastres, y en gran medida somos también, digamos, de alguna manera tenemos incorporado todo el tema de violencias que van desde la violencia contra las mujeres, en términos de los patrones de género y lo que nos ocurre, digamos, en femicidios y en otros problemas ligados a ese sentido, y también en violencias de otro tipo, digamos, por distintas cuestiones que tienen que ver, digamos, o sea, con conflictos urbanos, con el problema de la convivencia por los hacinamientos en algunos lugares, por la falta de infraestructura en otro, por, bueno, conflictos entre familias, entre vecinos que se producen por esas precariedades que se viven. También obviamente que todo el tema del consumo de sustancias consideradas adictivas, o sea, el uso de drogas, o sea, ahí hay una complejidad también en el tema. Cuando uno dice violencias, habla de un conjunto de problemas, digamos, que tiene que ver en la región y que claramente se marca, digo, en los indicadores incluso de los sistemas de salud. Cuando uno ve muertes por causas externas o muertes violentas, digamos, o mira en algunos otro tipo de patrones de muertes, va a encontrar, digamos, claro, si yo les cuento esto y les cuento de qué discutimos en México, me van a decir, bueno, claro, obviamente que nosotros estamos años luz de eso, pero sí, digo, para Venezuela, para Colombia, para sectores de Brasil, incluso para Centroamérica y el Caribe, digamos, estos problemas de violencia son temas bien importantes. Y por último, digamos, obviamente que hay también, digamos, cuestiones pendientes fuertemente con el tema de la salud de las mujeres, que sigue habiendo, digamos, problemas, que la tasa de mortalidad materna en la región latinoamericana y caribeña todavía la seguimos teniendo estancada, cae, pero uno supone que cae más por, digamos, otras variables que por lo que estamos haciendo con los sistemas de salud, y también obviamente todo el tema que tiene que ver, digamos, también con las inequidades en el acceso a los servicios de salud, ¿no? O sea, me parece que ahí también tenemos un grave problema todavía pendiente en la región. Siempre se menciona también que el tema, hablabas de violencia, los accidentes de tránsito son en una franja etaria una epidemia o hasta una pandemia, se menciona. Seguro. Por la cantidad, no solamente de muertos, sino de personas que terminan con consecuencias, con graves consecuencias y secuelas de lo que deja un accidente de tránsito. Sí, sin duda. La epidemia a lo mejor por una enfermedad, digamos, pero en este caso... sin duda, si vos mirás, la principal causa de muerte en muchos países nuestros hoy es accidente de tránsito. Claro que eso lo tenés que asociar en gran medida a lo que yo contaba de qué le pasó a nuestras ciudades, digamos, y qué son nuestras ciudades hoy, digamos, y nuestras ciudades, además de ser conglomerados urbanos bastante caóticos
económicos y inequitativos, también son ciudades que tienen transportes basados en hidrocarburos, transportes sucios, digamos, Sí. o sea, que, digamos, o sea, esto que parece, digamos, algo exclusivamente ambiental, claramente está cambiando los patrones ambientales, generamos efecto invernadero, cambian los patrones de lluvias, de precipitaciones, de sequías y demás, pero además ese tipo de transporte, digamos, o sea, básicamente digamos, de hidrocarburos, también tiene el impacto en la explosión un poco de consumo de vehículos y demás, y la asociación que hay con respecto a las muertes por accidentes de tránsito, ¿no? Gonzalo, recién hablabas bien del tema del cambio climático y hablabas de Zika, dengue y chikungunya. ¿Qué es lo que hace tan difícil que podamos abordar políticas integrales para, bueno, eliminar el Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor, y evitar tantos contagios como el que se produjeron en los últimos años? Sí, digamos, a ver, yo creo que el primer tema, digamos, o sea, con el tema de las enfermedades transmitidas por mosquito, en este caso el Aedes aegypti, digamos, los flavovirus, digamos, en su genealogía, que en la región latinoamericana todavía lo sigue transmitiendo el Aedes aegypti, ¿no? O sea, ustedes saben que casi siempre para todas estas patologías hay un vector principal y un vector secundario, digo, o sea, el Aedes albopictus también transmite dengue, chikungunya y Zika, y digamos, hoy tenemos algunas sospechas y algunos estudios incluso que pareciera que el tipo de mosquito Culex, también, que es el que más nos molesta la noche y todo que más eso, tenemos en esta el zona. que más tenemos en todas estas zonas, pareciera que pudiera llegar hasta estar transmitiendo este tipo de enfermedades. Eso cambiaría muchísimo, digo, el mapa de lo que nos está pasando con estas enfermedades. Digo, lo que tenemos que entender es que en los últimos 40 años hemos utilizado fórmulas para atacar este tipo de enfermedades que podríamos decir han fracasado, digamos, o sea, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, pareciera que vamos a obtener los mismos resultados. Digo, el tema del control químico sobre el vector, digamos, claramente ha entrado en fuertes contradicciones, primero porque básicamente hemos utilizado intensivamente herbicidas en el agua, pero solamente, digamos, y fuertemente, casi siempre, quizás Argentina está un poco afuera todavía de eso, pero si yo les hablara del nordeste de Brasil o de países del Caribe, uno tiene diariamente, digamos, herbicidas en el agua y sobre todo el agua de las poblaciones más excluidas y más empobrecidas. Que está en discusión, ustedes saben, el TMEFOS y esos herbicidas que estamos utilizando, hay una discusión sobre su toxicidad y demás. Segundo, el control aéreo, ¿no? Las fumigaciones aéreas, lo que se llama las nebulizaciones aéreas, cuánta efectividad han tenido sobre el vector, y en realidad también ahí tenemos una nueva discusión tanto en el impacto en la salud humana de esas fumigaciones aéreas, muchos de nuestros productos que estamos utilizando hoy, como el malatión y otros productos que se utilizan, sabemos que son incluso tóxicos, cancerígenos, pero además han impactado en la resistencia del vector, digamos. Entonces, ahí hay que encarar, digamos, una discusión en América Latina. Creo que Zika ha servido en gran medida por los impactos colaterales, ¿no? Básicamente, no por el impacto del cuadro clínico. Digo, yo vengo ahora del Caribe, que obviamente hay una epidemia de Zika. El cuadro clínico casi es, digamos, difícil de identificar, digamos, como es mucho más fácil el dengue o la chikungunya, pero claro, los colaterales, microcefalia en las mujeres embarazadas o síndrome de Guillain-Barré, el síndrome neurológico, son los dos efectos que, claro, generan una alerta internacional y regional. Creo que ahí hay que encarar una primera discusión sobre el tema del cambio climático. Hay que entender que nuestros sistemas de salud y de alerta temprana, digamos, no pueden seguir pensando en función de que nos aparezcan casos para empezar a discutir una tendencia de febriles y una tendencia, digamos, diferente. Yo creo que en la región del Cono Sur tenemos que entender que estas enfermedades, por la expansión que tiene el vector se ha expandido, digamos, en los últimos 30 años el mosquito en todos nuestros países, hoy llega abajo de la región pampeana, y esa extensión vectorial hace que haya una extensión de circulación viral. Cuando aparece un virus nuevo que transmite el mismo vector, digamos, imagínense eso como una mecha, se enciende y rápidamente por eso tiene tasas de ataque tan altas, digamos. Entonces, creo que el tema de cambio climático, eventos climáticos extremos y cómo generamos sistemas de alerta temprana, sistemas ciudadanos donde las personas entiendan rápidamente cómo denunciar un febril y cómo tratarlo como caso sospechoso, etcétera, etcétera, es un primer tema. El segundo tema es el tema de las ciudades, que ahí vuelvo. Sí. Y creo que en el tema de las ciudades, ahí en América Latina y el Caribe, seguimos teniendo dos grandes núcleos, que es el tema del agua y el tema de la gestión de residuos y de basura, ¿no? O sea, esos temas, digo, nosotros por más que les digamos, imagínense, muchas veces yo lo decía, creo que en algún programa en Argentina, cuando estaba la epidemia de dengue, ojo que podemos estar diciendo en un canal de televisión, mire, digamos que usted, digamos, señora, señor, familia, digamos, usted tiene que descacharrar y eliminar todos los recipientes que pueden acumular agua limpia, donde el vector se puede reproducir, y quizás todas las mañanas esa familia sale, abre la puerta y tiene un basural a cielo abierto enfrente. Entonces digo, ahí hay una discusión sobre el tema de las ciudades y el tema de la urbanización, donde
tenemos barrios en una zona que quizás no tienen agua potable todavía o agua corriente, y a menos de 5 minutos tenemos un barrio cerrado que tiene 500.000 litros de agua en una piscina, digamos. Entonces, digo, esas cuestiones creo que son cuestiones que hay que poner en el centro de cómo pensar una nueva salud pública para las ciudades. Claro, por eso te iba a apuntar, más allá de una cuestión, digamos, cultural de cada una de las familias, y que, bueno, en los últimos años se hizo hincapié, pero parece que es por temporada. Es un tiempo que la publicidad aparece y después desaparece, hasta que hay algún caso que nos enteramos de un caso febril, que puede ser dengue, y ahí volvemos de nuevo, como que siempre se va sobre esa cuestión coyuntural y no termina de cambiar los ámbitos culturales que tenemos, digamos, los hábitos, mejor dicho, culturales. Sí, sin duda, digamos, si vos mirás del 91, 92 para acá, que es los primeros casos que empiezan a reaparecer porque aparece la EDES nuevamente en el NOA y en el NEA, claro, nosotros tuvimos una década y media donde en realidad teníamos pequeños brotes, sobre todo alojados en el NOA y en el NEA, Salta, Jujuy, Misiones y Formosa, como casos donde había circulación viral de dengue, porque estaba el vector. Eso para Argentina cambió. Y porque estaba en otro país, digamos, porque estaba en Paraguay o estaba en otro país. Sí, ya había transmisión vectorial dentro de la provincia y dentro del país, pero eso cambió a partir del 2009. A partir de la epidemia del 2009, eso cambió, digamos, hoy tenemos un corrimiento del vector, tenemos un patrón epidémico diferente, pareciera ser que el ciclo epidémico pareciera que cambió, digamos, o sea, hemos tenido una epidemia en el 2009 y volvimos a tener una epidemia de más del doble de casos en el 2016, y me parece que ahí sí nos tenemos que empezar a preguntar, digamos, o sea, qué cosas estamos haciendo, digamos, para que estos ciclos epidémicos o bien se acorten, o bien cuando empieza el ciclo epidémico tengamos alguna incidencia en términos de nuestros sistemas de salud pública en la curva epidémica, digo, porque si uno mira las curvas epidémicas, uno diría, bueno, sentémonos a esperar porque vamos a esperar hasta que llegue el pico de la epidemia y caiga sola, digamos. En el caso argentino y en el caso de algunos países del Cono Sur tenemos la suerte que tenemos todavía etapas invernales fuertes y en esa etapa deja de circular el vector y deja de circular, digamos, el virus. Pero volvemos a etapas preepidémicas, seguramente en los próximos veranos quizás no tengamos circulación de dengue nuevamente, aunque cuidado, venimos de 2 epidemias de dengue 1, tenemos 4 serotipos de dengue circulando en la región, o sea y que podemos tener escenarios, Sí. claro, podemos empezar a tener escenarios como tienen los escenarios centroamericanos o caribeños, escenarios donde ya tengamos dengues graves, digamos, o sea, no, digamos, donde hay 2 tipos de serotipo de dengue que tuvo la misma persona, lo que antes se llamaba en la literatura el dengue hemorrágico, que ya no se llama más así, pero que en realidad tiene que ver con eso, con cuadros mucho más graves, digamos, todos estudiamos en la literatura la epidemia de dengue hemorrágico de los años 80 de Cuba, que se murieron más de 90 personas, o más de 60 en Caracas en los años 90, o más de 100 personas que se vienen muriendo al año en República Dominicana, en Santo Domingo ahora. Entonces digo, me parece que ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, digamos, por qué estas enfermedades también hay que encararlas de otra manera. Bueno, gracias Gonzalo, realmente nos quedamos sin tiempo. Si tenemos, aquel que tenga ganas, mañana todavía puede ir a partir de las 20 en el colegio a escucharte hablar de esto, de medicina social, de patologías, de endemias que nos están afectando a todos. Estamos hablando de Zika, chikungunya y dengue, que es algo que venimos hablando y mucho desde hace varios años. Gracias por venir nuevamente. No, gracias a usted por el tiempo. Nueva pausa en Serie de Noticias, ya regresamos. She tried to take me upstairs for a ride. She had to heave me right across her shoulders, great big shoulders. So just can't seem to drink you off of my mind. And I tried. Well, the